Estás viendo Tierra Visión, girando en tu dirección. Desde la laboriosa y progresista ciudad de Castañuelas, en el mismo centro de la provincia de Montecristi, transmite Tierra Visión, Canal 14. Como cada sábado de 5 a 6 de la tarde, por aquí por su canal Tierra Visión, su programa que se ha convertido en una materia obligada, diagnóstico social. Un placer para nosotros una vez más, gracias a Dios, estar con ustedes, doctor José Luis Ureña Morales, y un invitado especial que tenemos hoy. Muy buenas tardes, amables televidentes, a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias al arquitecto de nuestras vidas que nos da la fuerza cada día de levantarnos y seguir hacia adelante, el don de la vida. Estamos una vez más aquí para compartir con usted en este su espacio diagnóstico social. Como decía nuestro querido amigo Marrero, en el día de hoy tenemos un invitado especial, un amigo que nos acompaña. Es un largo viaje para poder estar con nosotros, lo cual le agradecemos de antemano. Su disposición, el ingeniero Carlos Peña con nosotros. Bienvenido, ingeniero, a esta provincia, a este su espacio diagnóstico social. Gracias, José Luis. Gracias, Luis. Un abrazo a toda esta región, a todos aquellos que tienen el alcance de esta señal. Un privilegio inmenso estar con ustedes en el día de hoy y poder compartir este tiempo que espero sea de mucha bendición. Hemos visto tantas cosas aquí en Castañuela, en toda Montecristi, bueno, en Valverde, de donde venimos, y de verdad que cada vez que estamos por acá más nos enamoramos de toda esta región. Estoy aquí para responderle a ustedes todas las preguntas que deban formularnos. Ingeniero, yo quiero comenzar con una pregunta obligada. Las últimas semanas ha sido objeto de debate su nombre, su figura. Queremos saber en esta región quién es Carlos Peña. Bueno, se me hace difícil cada vez que tengo que hablar de mí mismo. Una de las cosas que se me enseñó desde muy niño fue a no hablar de mí, sino hablar de las ideas en las que creemos. Pero bueno, Carlos Peña es un dominicano que tiene deseos de transformar esta nación, de ver nuestro país cambiado, de ver los niveles de desigualdad reducidos, de ver que las madres tengan el sustento de sus hijos seguro, que las mujeres solteras sepan que por ser solteras no están condenadas a vivir en la miseria y en sus hijos, que los adolescentes sepan que tienen futuro y perspectiva en República Dominicana. Hablar de Carlos Peña es hablar de un dominicano comprometido con la transparencia, que nuestro paso por la vida pública, tanto como diputado de la República, como funcionario público, en algún momento como comunicador, como pastor evangélico, es un compromiso el que tengo con la transparencia, contra la corrupción, un compromiso con las cosas bien hechas y un compromiso con el bienestar general de la República. Nuestro pensamiento político está inscrito en la necesidad imperiosa de que haya creación de riquezas en el país, pero también que haya una distribución mucho más justa y equitativa de esas riquezas, que no solo se nos hable de un crecimiento económico insensible, sino que también se nos hable de una repartición que permita un desarrollo social e integral, que la gente sepa que en el país hay una movilidad social igual que lo hay en otros países, que la gente sepa que el hecho de nacer pobre no es una condición que lo condena a vivir en la pobreza, que si usted estudia, si usted se desarrolla, si usted se prepara, que usted sepa, bueno, le toca un futuro promisorio
y de progreso como dominicano que es al fin. Carlos Peña es un dominicano comprometido con nuestra nación, con nuestra patria, con ese sentimiento patriótico y nacionalista que nos obliga a defender nuestro territorio y los principios que nos dieron origen como nación. ¿Dónde nace Carlos Peña? ¿Y qué le motiva a Carlos Peña a insertarse o integrarse en el ámbito político? Tenemos conocimiento de que desarrolló sus primeros años y aún permanece como miembro de una iglesia cristiana. Entonces, ¿qué le motivó a Carlos Peña integrarse al movimiento social y político en nuestro país? Bueno, nos tocó nacer en la provincia de Barahona. De ahí venimos, de ahí son nuestros padres, pero muy niño nos vimos movidos, obligados a movernos a la capital, al Distrito Nacional, y ahí nos desarrollamos. Nos hemos criado de manera muy específica en zonas muy humildes, como las zonas aledañas a el río Sama. Estamos muy vinculados a esas estructuras sociales. Y esa pregunta, José Luis, que me hace, me mueve a recordar algo que recientemente enseñaba en una conferencia, y es que nos movió a integrarnos a la vida pública, a la actividad social, un mensaje que Jesús le dio a los discípulos, cuando los discípulos le dijeron allá en el sermón de la montaña: maestro, dile a la gente que se vaya, que ya es hora de comer. El Señor le dijo: no, ellos no tienen que irse, denle ustedes de comer. Cuando me enseñaron este pasaje bíblico muy niño, yo dije: pero los creyentes y los seguidores de Cristo tenemos un compromiso social. Cristo quiere que le demos de comer a la gente. Cristo quiere que participemos. Y ese darle a ustedes de comer significa tantas cosas, Luis. Significa, ocúpense ustedes de que el dinero de los pueblos se haga administrado de buena manera. Ocúpense ustedes de ir y posicionarse en lugares de toma de decisión para que la corrupción no entre a esos lugares. Ocúpense ustedes de tener el poder para que las cosas salgan bien, para que los pobres tengan alimento, para que los encarcelados y los prisioneros sepan que se le va a hacer justicia. Y desde ese momento, José Luis, empezamos a activar en la vida política. A los 28 años, Dios nos dio la oportunidad de llegar al Congreso de la República como el legislador más joven en ese tiempo legislativo. Ahí desempeñamos una labor legislativa, gracias a Dios, muy amplia, que la historia lo recoge con nuestras leyes, nuestras propuestas constitucionales, que nos permiten mostrar hoy un legado en el plano legislativo. Luego, pues continuamos nuestro recorrido político y abandonamos la organización política en la cual criamos y nos desarrollamos, ¿no? Cuando vimos que ese partido político, que es el partido viejo, como yo le llamo, perdió su razón de ser, pues lo abandonamos, renunciamos a esa organización y fundamos Generación de Servidores, organización por la cual estamos presentándole al país una nueva manera, una manera diferente de abordar la cosa pública. Generalmente, en un pasaje muy citado, la respuesta de Natanael a Felipe cuando le habló de Jesús: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? En toda organización política, grupos religiosos, hay personas que tienen ciertos libertinajes y hacen cosas malas, pero también hay personas con un nivel de ética y moral muy alto. Nosotros tenemos entendido, en lo que ha pasado las últimas semanas, el emplazamiento que usted le hizo a una comunicadora de forma pública que le acusó a usted, a su persona, de haberse enriquecido de forma ilícita, donde ella alegaba no conocerlo, pero quería dejar entrever que sí lo conocía. ¿Qué usted nos tiene que decir en cuanto a eso? Bueno, tener que venir aquí a la zona fronteriza a hablar de esta señora que no pudo demostrar nada, evidentemente. Nosotros la emplazamos a ella luego, públicamente. Le dimos 24 horas para que mostrara cualquier elemento, un solo elemento en contra nuestra, de nuestra vida pública, nuestro accionar público, y no pudo mostrarla. Luego le dimos una semana, tampoco en una semana pudo hacerlo. Luego le pedimos que nos invitara a su programa de televisión para ir a su programa y que en vivo nos preguntara todo cuanto ella quisiera. Tampoco lo hizo.
lo que evidencia que fue una vulgar difamación, y nosotros no, como ella no es nuestro objetivo, ella responde a sectores que quieren destruir nuestra patria en el sentido de que se abran las fronteras, que quiere destruir nuestra nacionalidad porque quiere que se le entregue documentos a todas las personas que sin documentos están en el país siendo de otro país. Ella está comprometido con la agenda que de una u otra forma quiere promover e imponer el aborto en República Dominicana. Yo le dije, mira, usted no es con quien queremos competir, usted no es nuestra competencia, vamos a seguir luchando contra sus jefes, los que le pagan los salarios a usted, y a esa gente es a la que estamos enfrentando. Por eso hemos ido frente al Palacio de la Presidencia a protestar contra este gobierno, porque este gobierno quiere imponer a República Dominicana la ideología de género. Cuando desde el Palacio de la Presidencia empiezan a promover la agenda LGTB, a promover el homosexualismo, el lesbianismo, pues evidentemente que está enfrentando a los sectores de la población dominicana que estamos comprometidos con la protección de la familia nuclear, integrada por papá, por mamá y por los hijos que haya de venir. Nosotros vamos a enfrentar a este gobierno si persiste en ese tema, si persiste en meter a la escuela la ideología de género, si persiste en imponer las 3 causales del aborto, cosa que no es necesaria porque la Constitución es clara cuando define el derecho a la vida desde la concepción y hasta que ésta termina de manera natural. No vamos a permitir de manera silenciosa y cómplice, inclusive, que se haga eso en contra de la población dominicana. Yo tengo una curiosidad. Ingeniero, pastor, comunicador, sociólogo, filántropo. ¿Cómo cabe tantas virtudes dentro de una misma persona? Es difícil, Luis, es muy difícil. A mí me llamó un pastor una vez y me dice, Pastor Carlos, yo quiero incursionar en la política, como usted lo ha hecho. Me puse la mano en la cabeza y le dije, ay, amado, yo lo quiero mucho, no se mete en tanto lío. Le dije, mire, si no tiene un llamado particular para eso, por favor, no lo haga. Siga pastoreando tranquilo, porque es tirarse mucha carga encima. Evidentemente, en el caso muy personal nuestro, que es un llamado muy particular, hay una carga muy grande. O sea, nosotros tenemos una carga social muy grande y es por venir de donde venimos. Nosotros venimos de una comunidad extremadamente humilde, donde de manera familiar, yo recuerdo que salía corriendo a las 10 de la mañana, era el primero en salir en la hora del receso, el primero en salir, y siempre me veían corriendo todos mis compañeros de clase, y es porque yo tenía que ir a mi casa, que estaba muy cerca de la escuela, a buscar cubetas de helado y de Maví, que luego yo mismo se lo vendía en la puerta a mis compañeros de clase. Terminaba el receso, yo salía y volvía a la clase, ¿no? Y así, el ver todo eso desarrolló en nosotros unos niveles de compromiso social que no hemos podido desprendernos. Y desde ese momento entendimos que desde el púlpito no podíamos transformar el país como Dios nos ha movido a que trabajemos en esa dirección. Pero yo creo que la clave está, Luis, en todo cuanto hagamos, como dice el apóstol Pablo, hacerlo como si fuera para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos, el médico, tú que eres médico, José Luis, si eres ingeniero, si eres abogado, todo cuanto hagas, hazlo pensando en que Dios te va a evaluar por lo que estás haciendo. Eres comunicador, haz comunicación responsable, que sepas que Dios te va a evaluar por lo que estás haciendo como comunicador. Haces política, haz una política seria, responsable, que sepas que tendrás que rendir cuentas a Dios por eso que estás haciendo en el marco político, y las cosas fluyen. Las cosas fluyen, no tienes que pensar mucho en lo que vas a decir, porque no vas a hablar mentira. El que más tiene que pensar lo que va a decir es el mentiroso, para no contradecirse con lo que dijo anteriormente, ¿no? Así es. Entonces, cuando tú fluyes y las cosas que estás haciendo es con la coherencia histórica que lo has hecho, Dios te da el apoyo y el respaldo en todo cuanto haces. Yo le tengo otra pregunta, ingeniero, que nos va a contestar después de la pausa, y es, usted inicia su carrera política dentro del Partido de la Liberación Dominicana, del cual llegó a ser representante en la Cámara de Diputados.
el diputado más joven de hasta ese entonces, después de usted haberse ganado un espacio, creado una carrera política, una trayectoria, dentro de ese partido, con un espacio ganado, renunciar a ese partido, que no solamente renuncia al partido, como cualquier otro partido, era el partido que gobernaba, o sea, renuncia al poder, aunque usted en ese momento no ocupaba ningún cargo público. Esa respuesta, o la respuesta a esa pregunta, después de unos cortes comerciales. Grupo Médico Carlos J. Finlay. Tu salud y confianza están seguras en nuestras manos porque somos un gran equipo de prestigiosos profesionales ofreciéndote los servicios de internamientos y emergencias las 24 horas, ginecología y obstetricia, diabetología, pediatría, urología, radiografía y sonografía, ortopedia, medicina interna, laboratorio, cirugía general, servicio de ambulancia y aceptamos todos los seguros médicos. Grupo Médico Carlos J. Finlay. Visítanos en la calle Rafael Perellón número 25 en Montecristi con el teléfono 809-579-2644. El doctor Cabral y su equipo de profesionales le esperan para darle el mejor servicio en el Grupo Médico Carlos J. Finlay. Si quieres el vehículo de tu preferencia, el que buscabas, ya tienes el lugar. En Esperanza Autos Bello. Todas las marcas de vehículos nuevos y usados, con el mejor precio y financiamiento. Autos Bello. La belleza y el confort al adquirir tu carro. Mitsubishi, Toyota, Kia, Honda y muchos más. Contamos con área de mantenimiento, brillado, lavado y cafetería. Autos Bello. María Trinidad Sánchez, número 14, Esperanza Valverde. Teléfono 809-690-4509. Autos Bello. Prestigio y calidad garantizada. En la provincia de Montecristi, la salud tiene un nombre. Grupo Médico San Antonio, en Atillo Palma. El doctor Johnny Gómez, junto a un grupo de médicos especialistas, ofrecen servicios de medicina interna, pediatría, cardiología, ginecología, gastroenterología, internamientos en cómodas habitaciones y todo tipo de cirugías. Grupo Médico San Antonio en Atillo Palma. Servicio de emergencia a las 24 horas y nuestra farmacia anexa con todos los medicamentos. El doctor Johnny Gómez y el Grupo Médico San Antonio permanentemente siguen luchando por su salud. Llame al teléfono 809-572-9207. Continuamos en su espacio diagnóstico social con la presencia del ingeniero Carlos Peña, que nos honra con su compañía en este espacio. Recordarle la pregunta, ingeniero. Sí. Bueno, José Luis, mira, esa pregunta que va en la dirección de por qué nos fuimos del PLD, el partido viejo, como yo le llamo, ¿no? Después de haber formado una historia ahí, empezamos en el partido viejo antes de tener la mayoría de edad, llegamos a su comité central muy joven, como dijimos, a los 28 años fuimos el diputado más joven de esa organización y de la historia hasta esa fecha nuestra. Pero el PLD dejó de ser una estructura política en la cual se puede hacer carrera política seria, honesta. El PLD perdió su razón de ser. Puedo decirte que las razones por las que Juan Bosch abandonó el PRD en la década de los 70 fueron prácticamente nada cuando tú la comparas con las razones que el PLD le ha dado al mismo don Juan si estuviera vivo para volver a abandonar a esa organización política. El PLD perdió su esencia, perdió su norte, perdió su razón de ser, y esto fue lo que lo condujo
ahora a la oposición a perder las elecciones de manera vergonzosa, como la perdieron en estas elecciones de este 2020. Nosotros entendíamos que para poder darle al país una cara diferente, un discurso de esperanza diferente, anti lo que habíamos visto hasta ese momento, teníamos que abandonar. Llegó el momento en que tuvimos que salir, tratamos de reformar desde dentro, desde el Comité Central, tratamos de reorientar esa organización, pero el PLD es incambiable. Y cuando tú analizas, por ejemplo, a Juan Temístocles Montaz, que es quien está como presidente de esa organización política, Temístocles Montaz es el único confeso culpable de haber recibido dinero de los sobornos de Odebrecht. Entonces, ¿cómo yo voy a estar en una organización política donde su presidente es el individuo que con sus propios labios confesó haber recibido dinero de soborno de Odebrecht? ¿Cómo vamos a estar militando en una organización política que por más que desde su interior le dijimos que sea transparente con Punta Catalina, le dijimos que no privaticen las empresas del Estado, le dijimos que no compren los aviones Super Tucanos porque había sobrevaluación, le dijimos que tengan cuidado con los contratos que se estaban firmando y no hicieron caso? ¿Qué haces ahí? No hace nada. Una persona que se tilde y que se quiera presentar de manera honesta en una organización que no cree en eso, ya el PLD no cree en nada de esas cosas. El pueblo dominicano tiene la oportunidad en esta nueva organización, Generación de Servidores, que es el partido que Dios nos honra en encabezar a nivel nacional, en formar parte de una estructura que viene comprometido con los principios duartianos, esos principios que dieron origen a nuestra nación, a nuestra nacionalidad, que estamos comprometidos con la transparencia en el manejo de los fondos públicos, que no estamos en la política para enriquecernos, porque nosotros pudimos haber sido ministros de este gobierno, como pudimos haber sido ministros del gobierno de Danilo Medina, si lo hubiéramos decidido, y decidimos que no, porque no estamos en la política para buscar, estamos en la política para atraer, no estamos en la política para que nos sirvan, sino para nosotros servir a los demás. Y ese es el mensaje que nosotros estamos llevando en todo el país. Fíjese, no estamos en campaña política, no estamos en tiempo preelectoral ni electoral de cara al 2024, y estamos aquí en Montecristi. Acabamos de venir de Valverde, y así vamos recorriendo el país día tras día, hablándole a la gente, diciéndole, mira, porque me preocupan cosas que estoy viendo. Estoy viendo, por ejemplo, que los viajes en Yola han crecido en estos últimos 2 meses. La cantidad de personas que están siendo devueltas desde Puerto Rico, de viajes ilegales de dominicanos en Yola hacia allá, yo estoy sorprendido. ¿Esto qué me indica? Que la gente no está viendo esperanza, ni siquiera en este gobierno que tiene apenas 2 meses. Nosotros dijimos, no vamos a ser parte de este gobierno, porque este gobierno evidentemente será mucho más de lo mismo, mucho más préstamos. En menos de 2 meses han tomado 4.300 millones de dólares. En menos de 2 meses querían meternos un paquetazo fiscal modificado y un poco oculto, disfrazado, en el presupuesto general del Estado para el año 2021. O sea, estamos viendo que vamos a estar viviendo exactamente más de lo mismo. El pueblo necesita una oposición fresca, una oposición creíble, una oposición que le diga al gobierno las cosas tal y como son, pero sobre todo que no tengan cola que le pise y que mañana pueda ser desacreditado por esas colas. Ingeniero, la posición o la situación jurídica de Generación de Servidores, ¿en qué punto se encuentra en este momento? Bueno, como ustedes saben, Generación de Servidores, por esta Junta Central Electoral muy cobarde, una Junta Central Electoral de muy poco carácter, fue rechazado su reconocimiento. Perdón, pero miembros de esa Junta están aspirando a reelegirse. No tienen la a ser presidente. No tienen la más mínima vergüenza, están totalmente desorientados y desubicados. Yo creo que ninguno debió presentarse, si tienen un criterio real del momento histórico que vive la República Dominicana. Eso les dice a ustedes que están desubicados, ¿no? Entonces esa Junta nos rechazó a pesar de nosotros cumplir por encima de 19 partidos del sistema. 19 partidos reconocidos del sistema. Ellos mismos lo admitían. Carlos, Generación de Servidores cumple más que todos nosotros, pero bueno, es otra cosa. En este momento estamos en uno de los órganos del Estado que tiene que conocer unos recursos que hemos sometido y con la ayuda de Dios creemos que vamos a salir muy favorecidos
con ese reconocimiento. Lo que hemos estado haciendo, nuestra posición, Generación de Servidores, fue la única organización política que se manifestó públicamente en contra del paquetazo fiscal que Luis Abinader y su gobierno quería meterle a los dominicanos. Grabar las compras por internet, ponerle más impuesto al salario número 13, al salario al doble sueldo, una locura aberrante, ¿no? Y cuando usted se da cuenta de que Generación de Servidores, a pesar de ser un partido de recién formación y que va en crecimiento, se atreve a salir a la calle, como salimos en ese momento a la Plaza de la Bandera, a protestar para que no se aprobara ese paquete fiscal, y que gracias a Dios 2 días después, otro día después, el presidente de la República sale diciendo: retiramos los impuestos que se iban a crear. Para la historia queda, cuando se analice qué organización política se opuso a ese paquetazo. Ni lo hizo el Partido Viejo, ni lo hizo lo hicieron los demás partidos de la oposición, solo lo hicimos nosotros. Y esto lo hicimos por el amor que le tenemos al pueblo dominicano. Ingeniero Carlos Peña, ¿qué opinión o qué posición usted tiene al respecto de esa ola de privatización que se inició en el primer gobierno de Leonel Fernández, del modelo neoliberal capitalista, de privatizar las empresas del Estado, que lo han continuado los gobiernos siguientes, y vemos que el gobierno actual, encabezado por Luis Abinader, también se está montando en esa ola de privatización y de inversión del capital privado en las empresas públicas? Mira, esa es una manera cobarde, simplista y mediocre, José Luis, de buscar recursos para financiar el presupuesto general del Estado. Es una excusa que usan los gobernantes para devolverle favores a los capitales internos y externos que financiaron sus campañas electorales. Eso está más que demostrado. Cuando usted analiza la ola de privatizaciones en México que encabezó Carlos Salinas de Gortari y a quienes favorecieron, se va a encontrar entre ellos a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de todo el mundo, si no el más rico en este momento. Y esto era una forma de compensar y devolver los favores que en campaña se le hacía a Carlos Salinas de Gortari y que le hacía exactamente Carlos Slim. Esto no es diferente a República Dominicana. Cuando usted analiza lo que ocurrió en el año 1996, proceso al que nos opusimos desde el interior de nuestra organización política, le dijimos al presidente Fernández que esa no era la salida. ¿Qué resultado tuvimos de eso, José Luis? ¿Qué resultado tuvimos? En el sector eléctrico, por ejemplo, antes de la capitalización, a la CDE se le entregaban 150 millones de dólares todos los años. Esos 150 millones de dólares iban orientados a pagar la factura eléctrica de las instituciones públicas. No era un subsidio, era el consumo de electricidad de las instituciones públicas, escuelas, cárceles, hospitales, las oficinas gubernamentales. ¿Consumen energía eléctrica? Esta electricidad había que pagarla. Ese monto sumaba 150 millones de dólares cada año. Ese era el gasto de la CDE antes de la capitalización, de la privatización. Después de la privatización, ¿saben hasta cuánto hemos llegado de desembolso y subsidio al sector eléctrico? 1.500 millones de dólares. O sea, la privatización multiplicó por 10 el déficit del sector eléctrico y por vía de consecuencia los desembolsos que el Estado tenía que hacerle a esas instituciones. Cuando analizan las demás áreas que fueron privatizadas, se encuentra con la misma situación, con el agravante de que no se eliminaron los apagones, porque siguen los apagones, no se redujo la tarifa eléctrica, porque tenemos ya 8 años que a la tarifa eléctrica no se le baja un solo centavo. ¿Ustedes sabían que en los 8 años de Danilo Medina no se le baja un peso nunca a la tarifa eléctrica? Como no lo ha bajado en estos 2 meses el gobierno de Luis Abinader. Tengo entendido, ingeniero, que era con el propósito de contribuir a la construcción de Punta Catalina, ¿no? Ese era el acuerdo. Esa rebaja que se debió hacer, efectivamente, José Luis, tenía que quedarse en los bolsillos del dominicano, era un 30% que se había ahorrado por producto de que los combustibles en el mercado internacional habían bajado de precio, y el gobierno de Danilo Medina decidió: mira, dominicano, no te voy a bajar la tarifa ese 30%, sino que me voy a quedar con ese dinero para construir Punta Catalina.
Pero resulta que el mismo Danilo Medina, después que construyó Punta Catalina, quería vender a Punta Catalina. Y resulta que este gobierno de Luis Abinader también tiene planes vender Punta Catalina. Yo no comprendo cuál es el problema. Bueno, lo que ocurre es que como no tienen capacidad, ni el gobierno pasado, ni el gobierno actual, de poner a Punta Catalina a producir, que pudiera producir anualmente beneficios que ronden entre los 200 y los 300 millones de dólares, pues la salida que buscan es venderla, pero se van a encontrar de frente a sectores importantes de la población, entre los cuales está generación de servidores, que nos vamos a oponer a que se vendan las empresas del Estado, porque ya la historia nos dice que no ha valido la pena. Cuando usted analiza qué ha ocurrido con las empresas que se vendieron en el 96, usted dice, no, aquí no hay que volver a recorrer el mismo camino. Y le advierto al pueblo dominicano, a partir del mes de enero iniciará en República Dominicana una gran segunda ola de privatizaciones. Yo quiero decirle a los dominicanos que esa segunda ola tendrá de frente a generación de servidores y a toda nuestra gente en el territorio nacional, combatiendo esta macabra intención de reducir el Estado dominicano, no porque creamos que los estados tienen que ser grandes en términos de tener muchas empresas, sino porque sabemos que el propósito ulterior de este proceso de privatizaciones de nuestras empresas estatales siempre reviste corrupción, tráfico de influencia y búsqueda de favorecer a los amigos, a los relacionados de quienes gobiernan. Y al final de cuentas, el pueblo dominicano es el que sale perjudicado. O sea, a ver si entendí, pastor, ingeniero. Yo beneficio a un candidato presidencial en un proceso electoral y para beneficiarme a mí, sacrifica una institución que ya es del pueblo dominicano. Es más o menos así la idea. De eso se trata, es una compensación. Hay grupos económicos que quieren, por ejemplo, las tierras del CEA. Bueno, una forma de ir entregando la parte del CEA es entregándole el ingenio o los 2 ingenios que le quedan al CEA. Hay un sector empresarial que ya está en el sector energía, pero le interesa Punta Catalina. Me apoyan en la campaña y cuando yo gano, le entrego Punta Catalina. Es lo mismo que hizo el gobierno pasado con la compra de los terrenos, por ejemplo, a los Vicini, donde está Punta Catalina instalada. Pero bueno, tú pagaste 6, 7 millones de dólares por esos terrenos aproximadamente, pero ¿dónde están los 30 millones de dólares que esa familia Vicini tenía que pagarle al Estado Dominicano por una demanda que el Estado Dominicano le ganó en una corte internacional, producto de un fraude que se detectó en Ejejaina? No se ha dicho dónde está ese dinero, porque no compensaron ese dinero con este dinero de la tierra de Punta Catalina. Yo lo que pienso es que las empresas del Estado hay que hacerlas eficientes. Y si usted no es un gerente, pues usted renuncia y déle ese cargo a un gerente que pueda hacer esas empresas que funcionen. Pero venderla, eso es lo más fácil. Es igual que coger prestado. Lo más fácil es coger prestado para resolver los problemas. Pero eso es irresponsable porque estamos dejando a las futuras generaciones problemas que ellos van a sentir vergüenza de nosotros, porque pensarán, pero caramba, que era lo que hacían los que nos precedían, empeñar el futuro de nosotros, que ahora tenemos la mano en la cabeza. Por eso el pueblo tiene que estar alerta de cada acción que hagan sus gobernantes. Una pregunta, ingeniero, pastor Carlos Peña. ¿Qué opinión le merece una noticia que ha circulado? La muerte de un sacerdote en el sector San Carlos de Santo Domingo. Lo que hemos estudiado en Santo Domingo y hemos tenido que vivir allá, sabemos que está a 2 esquinas del Palacio Nacional y de la sede del DNI, otro departamento de inteligencia. Nunca han podido controlar, desde que tengo uso de razón, el sector San Carlos, que está a dos cuadras del Palacio Nacional. Mira, la delincuencia es un fenómeno multifactorial, tenemos que reconocerlo. La delincuencia, me refiero ya a la delincuencia común, no a la delincuencia de cuellos blancos, ¿no? Esa delincuencia común es multifactorial y responde a una serie de variables que deben ponderarse todas en su justa dimensión. Pero me preocupa un fenómeno que va a aumentar en los próximos días, en las próximas semanas, y tiene que ver con el desempleo. Tiene que ver con el desempleo. Esta pandemia ha eliminado alrededor de 1.300.000
300.000 empleos. Hay 1.300.000 dominicanos que producto de esta pandemia están desempleados. Y hay focos de desempleo, como el caso de la Timberland aquí en Santiago, que acaba de cancelar 7.000 empleados y cerrar. Pero están diciendo los expertos de algunas organizaciones multilaterales que en Latinoamérica se han perdido más de 30 millones de empleos, que es un fenómeno no solamente local, sino también de foco internacional. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se le puede recomendar a las nuevas autoridades para contrarrestar un poco ese malestar que viene como una ola arrasando no solamente República Dominicana, Haití, sino más de 30 países que tenemos en el continente americano y en el viejo continente, Europa? Sí, que va a llevar, Marrero, cientos de miles de personas que quizá ya estaban en una clase media, lo van a retornar a la pobreza, y aquellos que estaban en la línea de la pobreza lo van a llevar a la extrema pobreza, por debajo de la línea de la pobreza. Sí, no cabe duda que se trata de un tema de carácter mundial, Luis, no lo estamos ocultando esto. Lo que sí tenemos que ver son frentes en el plano local que deben ser resueltos. Por ejemplo, esos 7.000 empleos de la Timberland en Santiago, yo como gobierno hubiera hecho lo imposible para que no se nos fueran esos 7.000 empleos. Hay focos, hay frentes en los cuales tenemos que hacer inversiones mucho mayores para poder integrar la mano de obra dominicana. Nosotros estamos proponiendo algo bien agresivo, bien violento para poder apalear un poco el desempleo. Por ejemplo, la construcción en este momento, el inicio de la construcción en este momento de el tan tarareado muro fronterizo entre República Dominicana y Haití vendrá a resolver un problema no solo de carácter fronterizo, sino un problema de carácter laboral. El iniciar ese muro fronterizo entre nosotros, estos dos países, va a permitir crear por lo menos 200.000 nuevos empleos ahí, que se puede hacer sin que el Estado dé un solo centavo, un solo peso, no tendría que dar el Estado dominicano. Dar ese muro en concesión, y al dar ese muro en concesión, decirle a los concesionarios de ese muro, miren, encima del muro ustedes van a construir un parque de generación eólica, un parque de generación solar, a todo lo largo, los 389 kilómetros lineales de frontera que tenemos con Haití. Utilicen eso para una concesión energética de 20, 30, 40 años, se le va a comprar su energía a las 3 distribuidoras de electricidad, inmediatamente se produzca. ¿A cambio de qué? A cambio de que usted nos construya ese muro, que en este momento vendría a aportar cerca de 200.000 empleos alrededor de toda la frontera. Ya del 1.300.000 tendríamos 200.000 recuperados. Pero esto es una medida muy fuerte, muy grande. Volver a la agropecuaria. Yo estoy preocupado porque veo este gobierno concentrado mucho en la minería. La minería apenas tiene 6.000 empleos a nivel nacional. Esa empresa Timberland que está cerrando, solo esa empresa tenía más empleados que todos los empleados de todas las mineras del país. Todas las mineras del país no llegan a 7.000 empleos. Sin embargo, la agropecuaria tiene 600.000 empleos a nivel nacional. ¿Por qué no volver al campo? Venir aquí a Montecristi, venir a Valverde, ver las tierras que están ociosas y cada tarea de tierra ociosa que haya, identificar cuál es el fruto de vocación, el rubro de vocación de esa tierra, traer las semillas e integrar a los productores de esa zona a la producción agropecuaria, ver la gente que produce animales, que cría ganado, que cría ovejos, para que de una u otra manera se integren al ciclo de la producción. Aquí la clave es el empleo. No es que siga creciendo la economía simple y llanamente, es que la gente tenga empleo. ¿Y no habría, ingeniero, que para lograr eso, un relanzamiento de la agropecuaria, que desempolvar la ley de reordenamiento territorial? Bueno, eso es parte de todo esto, Luis, porque ya hay tierra que era de vocación agrícola, que hoy la han convertido en tierra para residenciales y todo lo demás. Y aquí mismo en este municipio yo he visto zonas que yo sé que anteriormente estaban sembradas de arroz y hoy están sembradas de blocks y de madera y de varilla, ¿no? Hay que redefinir todo eso, pero sobre todo yo pienso en cada predio que está desocupado,
ponerlo a producir y al propietario darle un porcentaje de beneficio de la producción que ahí se obtenga. Ingeniero, usted mencionó que usted actualmente tiene un partido político o está en el proceso de fortalecimiento, ¿verdad? Porque ya está, aunque no se pudo presentar en las elecciones anteriores, que se llama Generación de Servidores. ¿Cómo la gente puede acercarse a Generación de Servidores? Algunas personas que están viendo esta entrevista están motivados con su discurso. ¿Cómo pueden? ¿Hay una página web? Sí. ¿Tiene representación Generación de Servidores en los diferentes municipios del país? O sea, ¿cómo acercarse, hacer ese contacto para pertenecer o integrarse a trabajar a favor de este proyecto político que por el discurso que usted manifiesta es totalmente diferente y que representaría un verdadero, no un cambio, sino una transformación de nuestro país? Sin lugar a dudas, José Luis, hoy el mundo de la tecnología permite tener tanta conexión, tanto contacto con las personas que se hace muy expedita la forma de ser parte de una organización. Tenemos todas nuestras redes sociales, pueden buscar Gen de Servidores en todas las redes sociales nuestras también, y ahí pues integrarse, enviarnos sus datos, se le comunicará, se le conversará y a partir de ahí pues comenzar los trabajos. Nosotros no vamos a esperar que el tiempo pase para hacer esto que estamos haciendo. Desde el primer momento estamos contactando las personas en cada lugar del país, pues reestructurando todo lo que haya que reestructurar para que la gente sepa que aunque vean lo que vean, hay esperanza, que hay un escenario de oportunidad que se nos puede crecer, que se nos puede crear. Yo creo en República Dominicana. Sé que cada gente que nos está viendo cree en República Dominicana y cree que es posible construir un país distinto, un país diferente, en provecho de todos los dominicanos, sin importar su clase social, su origen, su religión, su orientación ideológica. No, si eres dominicano, tienes un espacio en Generación de Servidores. ¿Cuáles serían sus palabras, ya que estamos concluyendo, para esta región que ha sido lacerada, olvidada, maltratada, humillada, pero sobre todas las cosas saqueada? Permítame hacerle una pequeña pregunta, o una pregunta, ¿verdad? Una pregunta pequeña ni grande. Ingeniero, yo le doy seguimiento a través de las redes sociales, de los programas que usted participa. Usted es un gran comunicador, muy buenas referencias. Pero tengo menos comerciales que ustedes tienen más que yo. Me da muy buenas referencias de gente que le escucha. Y usted dio una serie de recomendaciones desde el punto de vista del sector económico, cuando se estaba hablando de los impuestos. Usted está en la disposición, porque al fin lo que todos perseguimos es mejorar la calidad de vida de nuestro país, de nuestros ciudadanos. Está en la disposición de cooperar, porque de hecho un pensamiento que usted cita, que dice que desde la oposición se gobierna. ¿Está dispuesto Carlos Peña a cooperar si así se le presenta la oportunidad para mejorar el país, las condiciones económicas del país, con el actual gobierno, de presentar sus ayudas? De hecho, usted le ha dado públicamente las recomendaciones. ¿Qué disposición tiene el ingeniero Carlos Peña? Totalmente abierto estamos, José Luis, a colaborar con esta administración. Evidentemente, esta administración tiene la política económica dirigida por una estructura que nosotros hemos llamado el Gabinete Económico de la Muerte, porque es un gabinete económico que cada vez que habla es de muerte que habla, es de aumento de impuestos, es de aumento de desempleo, es de que no se le pague el salario, el doble sueldo a los empleados. Entonces nosotros, al margen de ese Gabinete Económico de la Muerte, estamos de manera desinteresada, dispuestos a colaborar con el gobierno. Lo que queremos es el bienestar del país y que le vaya bien a este gobierno. Si le va bien a este gobierno, nos irá bien a todos los dominicanos. No podemos estar apostando al fracaso de este gobierno, porque sería eso apostar al fracaso de nuestro país. Bien, ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que nueva vez nos visiten en el transcurso del tiempo. Esta es su casa. Gracias. Y de parte de todos los televidentes de la región noroeste,
de la línea noroeste, Montecristi, Mao Valverde, Santiago Rodríguez de Jabón, le damos las gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer estar aquí con ustedes. Le acompaña un gran equipo, por Feliz cierto. Gracias a los compañeros y amigos que nos acompañan. Gracias, amables televidentes.